Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Good morning, church. Buenos días, iglesia. Greet your neighbor, good morning, Saluda a tu vecino. Buenos días. and win Y today. vence hoy. Hallelujah. Aleluya. You may resume your seat. Puedes tomar tu asiento en el nombre de Jesús. Viewers all over the world, Espectadores en todo el mundo, we also want también queremos saludarles. Buenos días. and win today. Y vence hoy. Hallelujah. Aleluya. Yes. Sí. We have no No option. tenemos otra opción más que vencer. Anywhere we go, A donde vamos, vencemos. Hemos nacido para vencer. Aleluya. tell your neighbor, Di a tu vecino, donde vayamos, we win vencemos. because Porque hemos nacido para vencer. thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Yes, it is time. Sí, es tiempo para la palabra de Dios. Are you ready? ¿Estás listo? Yes. Sí. God Almighty. Dios Todopoderoso no hace nada sin la palabra. It is God's word. Es la palabra de Dios la que nos enseña cómo agradar a Dios. Hallelujah. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. The greatest El mayor libro de la tierra is the word. es la palabra de Dios. I mean, Quiero decir, la Biblia. can I see your Bible? ¿Puedo ver tu Biblia? Can I see your Bible? ¿Puedo ver tu Biblia? Hallelujah. Aleluya. The greatest book El mayor libro de la tierra is the word of God. es la palabra de Dios, The Bible. la Biblia. It is a book that Es un libro que nos lee, even as we incluso mientras lo leemos. imagine such a book, Imagina tal libro, a book that un libro que nos lee, even as we read, incluso mientras lo leemos. it is an uncommon Es un sort of tipo de libro no común that requires que requiere una manera no común de lectura. What do I mean? ¿Qué quiero decir? I mean total Quiero decir un compromiso total that includes law, que incluye amor por la palabra de Dios, interest, in interés God's word, en la palabra de Dios, faithfulness fidelidad to God's a word, la palabra de Dios and quality y time tiempo de calidad for God's word. para la palabra de Dios. What do I mean by ¿Qué quality? quiero decir por tiempo de calidad? Set a special time. Que estableces un tiempo especial para estudiar, para leer. The Bible, La Biblia, what a wonderful qué book, libro tan maravilloso. is the chronicle of God's law Es una crónica del amor de Dios por su pueblo, from the darkness desde la oscuridad del Edén to eternity with Him. hasta la eternidad con Él en el cielo. You are in it. Tú estás en Él, I am in yo it. estoy en Él. And most Y lo important, más importante, God Almighty Dios Todopoderoso is in it. está en Él. Let's put our hands together for Jesus. Vamos a aplaudir a Jesús. Through the Bible, A través de la Biblia, God wants you and I Dios quiere que tú y yo to know what sepamos lo que Él sabe. He wants you and I Quiere que tú y yo to see what veamos lo que Él está viendo. the Holy El Espíritu de Dios quiere que su sabiduría deposited. sea depositada en nuestro corazón. He wants His instinct Quiere que su instinto and very y su propia naturaleza to be evident. sean evidentes en nosotros. You see, ¿Ves? reading the Bible Leer la Biblia is good for us es bueno para nosotros como cristianos, because our life porque nuestra vida depende de conocerla. Dile a tu vecino, leer la Biblia is good for es you bueno para ti as a Christian como cristiano, because porque your tu life vida depends depende on knowing de it. conocerla. Yes, your life depends Sí, on tu knowing it. vida depende de conocerla, But you see, pero ves, knowing facts conocer hechos sobre Jesucristo does not change. no cambia nuestra relación con Él. Knowing facts Conocer hechos about Jesus sobre Jesucristo does not change. no cambia nuestra relación con Él. You may read, Puedes leer o estudiar la Biblia por muchos años, if you do not live it, pero si no la vives o actúas en ella, your mind is tu mente no es renovada. your mind is Tu not. mente no es renovada. You may read, Puedes leer,
think, pensar and pray y all. orar todo el día. But unless Pero a menos you do the que work, hagas la palabra, you act the word, actúes en la palabra and live in the y vivas en la palabra también, you miss the point. pierdes el punto. Today's message, Por eso este mensaje se titula don't miss the point. No pierdas el punto. Dile a tu vecino, no pierdas el punto. Dile a tu vecino, no pierdas el punto. And our proof Y text, nuestro texto de referencia será tomado del libro de Ezequiel, chapter 10. capítulo 33. We'll start our reading. Empezaremos nuestra lectura desde el versículo 31. Are you there? ¿Estás ahí? Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. So they come, Y vendrán a ti como viene el pueblo, they sit, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, but they do y not. no las pondrán por obra. For with their mouth, Antes hacen halagos con sus bocas, but their y heart, el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. indeed, you are to them as a Y very he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, and can play well, y que canta bien, for they y hear, oirán tus palabras, but they do pero not. no las pondrán por obra. Versículo 33. And when this come to pass, Y para cuando viniere ello, y viene ya, then sabrán you will know que hubo that a un prophet profeta has been. entre ellos. Hallelujah. Aleluya. Today Hoy we have tenemos oidores de la palabra, merely meros escuchadores, and good, y buenos oradores, but not. pero no hacedores. Are you one of ¿Eres tú uno de ellos? Today we Hoy tenemos buenos oidores, merely meros escuchadores, good talk, buenos oradores, but not. pero no hacedores. Are you one of ¿Eres tú uno de ellos? Let us examine our Vamos a examinarnos, people of God, pueblo de Dios, because this is porque esto es lo que está pasando en la casa de Dios. and the church. Y la iglesia no puede seguir así. The church La iglesia is not fun. no es juegos y diversión. Viewers all over the world. Espectadores en todo el mundo no son excluidos. We are here because Estamos aquí porque están ustedes ahí. where do you belong? Donde usted pertenezca, God is talking. Dios le está hablando. This is the time of, Este es el tiempo de introspección. I mean, self-examination. Quiero decir, autoexaminarse. We have to examine ourselves Tenemos que examinarnos por el juicio venidero. the coming judgment. El juicio venidero. The Bible says La Biblia dice in en Deuteronomy, Deuteronomio 32, versículo 36, he said, and the Lord dice, yo soy el Señor que juzga a su pueblo. examine yourself. Examínate donde estés. First Peter 4 Primera de Pedro 4:17 dice, that the time is el tiempo ha llegado que el juicio empezará en la casa de Dios. judgment. Juicio. Examine yourself. Examínate a ti mismo, pueblo de Dios, Where do you stand? donde estés. Are you a word ¿Eres un oidor de la palabra? a man listener, ¿Un mero escuchador? or as a minister? ¿O un ministro o un buen orador? 2 Corinthians Segunda de Corintios 13, versículo 5 dice, examínense, examinaos a vosotros mismos know whether you are in si estáis en la fe. Don't you know Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, ye are a menos que seáis reprobados.
You see, many ¿Ves? Muchos cristianos, believers, creyentes, children, quiero decir hijos de Dios, are están escuchando bajo tener el conocimiento de la Escritura, quiero decir de la Biblia. we boast Presumimos de nuestro conocimiento de la Biblia, of mastering, de conocer, mastering de ser un maestro de las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, without any sin un ápice de duda. having the knowledge Tener el conocimiento de la Escritura es bueno, is important, es importante, is essential, es esencial, is valuable. es valioso, Yes, sí, it's profitable. es provechoso. But you see, Pero ves, no matter how much, no importa cuánto conozcan las Escrituras, without true, sin la verdadera obediencia a lo que lees, without true sin obedience, verdadera obediencia de lo que escuchas, you are still wearing. sigues llevando pañales espirituales. Meaning, Quiero decir que te estás perdiendo el punto. you are still wearing. Sigues llevando pañales espirituales. You may know the Puedes word. conocer la palabra. You may be familiar with. Puedes estar familiarizado con el original en griego o en hebreo de la palabra. You may know the. Puedes conocer la historia de la palabra. But that is all. Pero todo eso es energía perdida. If you do not, Si no lo vives o lo practicas, it is a. es solo energía perdida. See, we need to know. Mira, tenemos que conocer esto. Pueblo de Dios, necesitamos saber esto. Sound Es posible ser maestro de doctrina y conocer la palabra y estar perdido. Yes, Sí, you can be. puedes ser un maestro en doctrina, You know the word. conocer la palabra y estar perdido. You may know the Puedes word conocer la palabra and never be. y no estar nunca convertido. Yes, Sí, and never be. nunca estar convertido. Because knowledge, Porque el conocimiento no es la clave, but obedience. pero la obediencia lo es. Knowledge is not. El conocimiento no es la clave, But obedience. la obediencia lo es. We must realize. Debemos ser conscientes de esto, pueblo de Dios. See, it is not only. No es solo comprometer la palabra en nuestra memoria, It is letting. que es valioso, es dejar que la palabra sea una parte integral de nuestro ser, Because it lives. porque in vive en nosotros, part of our. parte de nuestro ser. Look at what the Bible. Mira lo que la Biblia dice en Santiago 1:22. Dice que muchos de nosotros nos engañamos a nosotros mismos porque no estamos haciendo la palabra, no actuamos en la palabra, no estamos viviendo la palabra, solo la escuchamos, We only start solo la estudiamos, thereby por lo tanto, perdiéndonos el punto, missing the point. perdiéndonos el punto. And I love what the Bible says. Y amo lo que la Biblia dice en Mateo 7, From verse 26. versículos 26 y 27. It says the hearer Dice que el que escucha debe ser hacedor de palabra, or else the o si no, la estructura entera que está tratando de edificar será destruida. And so Y por tanto, gracias Señor, the one preaching el que predica y dice must not only no debe ser solo hablar las palabras, sino que debe andar el camino. I mean Quiero decir, he must match debe juntar sus acciones con sus palabras, or else o si no, he is a es un hipócrita. my mentor Prophet T.B. Joshua, Mi mentor, el profeta T.B. Joshua, dice, he said to us, nos dijo, a hypocrite un hipócrita dice una cosa and thinks and y piensa y hace otra. it is the doer. Son los hacedores de la palabra los que reciben cosas de Dios. I do right. Las palabras inactivas podrán entretener a los hombres, They do not reach pero God. no llegan a Dios. People of God, if you Pueblo de Dios, si no haces o actúas sobre lo que estás escuchando or what you have read, o lo que has leído en la Escritura, you are missing the te point. estás perdiendo el punto. The Bible says La the Biblia dice que los sabios son los que hacen la palabra. ¿Entiendes esto?
It says the wise man. Dice, los sabios son los que hacen la palabra. What is the opposite? ¿Qué es lo opuesto a ser sabio? Lo sabes. Meaning if you are not Quiere decir que no hacer la palabra es lo opuesto. Así que un sabio es el que hace la palabra de Dios, mientras otros escuchan, pero no actúan sobre ello. Who are they? ¿Quiénes son? ¿O quién es él? ¿Es un oyente de conocimiento literal? A mental assent. ¿Un mero asentidor? He responds to ¿Responde su razón a la lectura de la palabra de Dios? if he has Si tiene fe en algo, es en el hombre, what man has lo que el hombre ha hecho. science, what Ciencia, hechos y organización. people of God, Pueblo de Dios, what a danger qué peligro es una religión de palabras if there is no si no hay acciones correspondientes. we have No nothing tenemos nada más que asentimiento mental, sin acción. today in Hoy en la iglesia we confess confesamos, I am a faith soy un hombre de fe, yet pero lo negamos. ¿En qué? En acciones. confessing Confesamos la fe en palabras denying y lo negamos en acciones. that is not the pattern. Ese no es el patrón que Dios quiere para su iglesia. If there is Si hay fe, como confesamos, there must be works tiene que haber obras que se corresponden con la fe, because faith must be porque la fe debe ser mostrada con acciones. the Bible says La faith Biblia dice que la fe sin obras, ¿qué? Es muerta. that works is the Esa palabra es la acción. our word Nuestras obras proves our prueban nuestra fe. our word Nuestras obras perfect perfeccionan nuestra fe. our word Nuestras obras completan nuestra fe. it completes our Completan nuestra fe. for a man of faith Porque un hombre de fe no solo conoce su fe, but also shows sino que también muestra su fe. and the unique Y el sitio único donde nuestra fe es expresada es en nuestras obras. meaning Significa your faith is not que tu fe no está completa sin obras. without work. Sin obras, I mean quiero decir acción, there is no no hay fe. faith. La fe está muerta. When we say Cuando decimos obras, ¿de qué estamos hablando? about action Hablamos de acción, actuar en la palabra, haciendo lo que la palabra dice. for good Porque las buenas obras y el carácter correcto, o las buenas obras y el comportamiento correcto, that honor es lo que honra a Jesucristo. reveal that Revela que la fe es auténtica, está ya alojada en el corazón. good works and right Las buenas obras y el comportamiento correcto nunca producen fe, son el resultado de la fe. many claim to have faith. Muchos dicen tener fe sin acción, sin obras. How can that ¿Cómo puede ser eso? be? Indeed, Ciertamente, a man can be un hombre puede ser un pastor de profesión, can be a puede ser un obispo de profesión, can be an puede evangelist, ser un evangelista de profesión, but not pero no serlo en el corazón. Let's open our Bibles. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Tito, Chapter 1, capítulo 1, verses. versículo 16. I read. Leo, They profess, profesan conocer a Dios, but in work, pero con los hechos lo niegan. please Por favor, mira esto otra vez. Mira, lee. look into. Observen bien. They profess, Profesan conocer a Dios, but in work, pero con los hechos lo niegan, being abominated. siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. They profess. Profesan conocer a Dios. In other words, En otras palabras, dicen they know God, conocer a Dios, but in their work, pero con sus obras lo niegan. it is a vain exercise for anyone Es un ejercicio vano que alguien exprese afinidad. Quiero decir, cercanía a Dios de acuerdo a la carne, while he's on. mientras su corazón no cambia.
unless al menos que pida a Cristo que viva en su corazón por fe a través de la palabra. my mentor, Prophet, Mi mentor, el profeta T.B. Joshua, nos decía, said it is not no tiene sentido to confess confesar a Jesús como Señor y comportarse de manera contraria. I want to thank Quiero agradecer por la vida de mi mentor. He taught us Nos enseñó el camino de la justicia. I want to thank Quiero agradecer a Dios por su vida. personally. He Personalmente me enseñó el camino de la justicia. does what you do. ¿Lo que haces muestra que Jesús es Señor? Does your ¿Tu character carácter testify? testifica de tu confesión de Jesucristo? What is your character? ¿Cómo es tu carácter? How many souls have ¿Cuántas almas has ganado para Jesús a través de tu carácter cristiano? outside? A veces no podemos diferenciar quién es un cristiano y quién no es un creyente. How many souls have ¿Cuántas almas has ganado para Jesús a través de tu carácter cristiano? the people of the world? Las personas del mundo están cansadas de escuchar meros sermones. They want to see this. Quieren ver los sermones en tu vida. They want to see. Quieren verlo en tu vida. Let your life. Deja que tu vida predique un sermón mejor. You possess Tú posees a Cristo cuando posees tu carácter. Christ and the world. Cristo y la palabra son uno. Quiere decir You possess que posees la palabra cuando posees su carácter, because God's word. porque la palabra de Dios refleja su carácter. See, we must realize. ¿Ves? Debemos darnos cuenta de esto. Dios Todopoderoso no busca un don, He is looking está for. buscando un carácter. He's not looking for. No necesita un don. You may be Puedes ser un cantante talentoso, a gifted. un orador talentoso, A gifted. un predicador talentoso. Just name it. Solo nómbralo. God is the Dios giver es el dador de los dones. But listen, Pero escucha, the one who gives el que da el don es más importante que el don. the one who gives the gift. El que da el don es más importante que el don. God is looking for Dios está buscando carácter. only your character. Solo tu carácter puede testificar de tu confesión de Cristo Jesús. Take note. Only Toma nota, solo tu carácter, no tu don. we must not. Debemos saber esto. The church of La iglesia de Dios debe despertar. only your character. Solo tu carácter, no tu don. Only your character can testify. Solo tu carácter puede testificar de tu confesión de Cristo Jesús. Because God Porque Dios está en ti, en la persona del carácter. character. El carácter lo es todo. No character. No hay carácter, no hay Dios. I am quoting. Estoy citando a mi mentor. No character. No hay carácter, no hay Dios. Unless you are A menos que seas un hacedor de la palabra, you are not a no eres un creyente de la palabra. unless A menos you are a, que seas un hacedor de la palabra, you are not no eres un creyente de la palabra. because Porque hacer is belief. es creer. Believing Creer demands demanda acción, creates gran acción, requires requiere actuar, because God porque la palabra de Dios refleja su carácter. believers are Los creyentes son simples hacedores. what are you ¿Qué doing? estás haciendo tú? If you are Si not no eres un hacedor de la palabra, you are missing the point. estás perdiendo el punto. If you are not a Si no eres un hacedor de la palabra, heaven does el not. cielo no te conoce. Yes. Sí,
If you are not a Si no doer, eres un hacedor de la palabra, el cielo no te conoce. it is doers Son los hacedores de la palabra that a los que la Biblia reconoce, como dice la Biblia that what the Bible en Mateo 7, versículo 21. What are you ¿Qué doing? estás haciendo? You're doing the El hacer la palabra is an es una expresión of you. de que crees la palabra. You're doing the word El hacer la palabra es una expresión of you. de que crees la palabra. Not doing No hacer la palabra is an es una expresión de que no crees la palabra. because what Porque lo que hace un hombre expresa su creencia. what you do Lo que tú haces expresa lo que crees. for you are not Porque no eres solo lo que ves, eres lo que haces. what are you ¿Qué doing? estás haciendo? The word La palabra de Dios hablándonos. when you know that the word Cuando sabes que la palabra de Dios it will not be está hablándote, no será difícil para ti actuar y obedecerla. it will not be difficult. No será difícil. The problem of El belief problema de creer se hace simple when you know cuando sabes that it is que es actuar sobre lo que Dios ha dicho, lo que ha hablado. that is it. What the Lo Lord que Dios ha dicho, lo que Dios ha hablado. has the last command. Esos son los mandamientos de Dios. Love your neighbor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Someone may want to Alguien puede preguntar, ¿quién es mi prójimo? your neighbor could be Tu prójimo puede ser tu enemigo. could be those who Pueden ser esos que hablan mal de ti. could be those Pueden ser esos que no quieren oír nada bueno de ti. could be those who Pueden ser aquellos que no comparten la misma fe contigo. we are commanded Se nos ha mandado amarlos, because a true porque un verdadero cristiano es conocido por su amor. the question La pregunta es, ¿tú amas? ¿Estás actuando en esa palabra? Jesus Jesús ha dicho in John en Juan 14:15, said if you si me amáis, keep my command guardar mis mandamientos. and how do ¿Y we cómo amamos a Dios? how do we keep ¿Cómo guardamos sus mandamientos y cómo le amamos? we love him by Le amamos por hacer lo que Él quiere. I love Me encanta esto. we love Amamos a Jesús, amamos a Dios. by doing what ¿Haciendo qué? I can't hear No puedo oírte. what he wants Lo que Él quiere. what does God ¿Qué quiere Dios? he wants you to Quiere know. que ames. He wants you to forgive. Quiere que perdones. Oh, do you forgive? ¿Perdonas? Do you forgive? ¿Perdonas? Oh, people of God. Oh, pueblo de Dios, ¿perdonas? Is there anyone ¿Hay alguien a quien tengas que perdonar? by doing what Haciendo lo que Dios quiere, we demonstrate? demostramos nuestro amor por Él. Not in mere No words, en meras palabras, not in mere no en meras palabras, but in action. pero en acción y en verdad. Whether we Ya sea que sintamos like love, que amamos o no, it is es una obligación, our responsibility. nuestra responsabilidad, We must. un deber, It is a command. es un mandamiento. Today, many, Hoy muchos dicen amar a Dios, but they don't love their. pero no aman a sus hermanos. How can that? ¿Cómo puede ser eso? Don't forget. No olvides, 1 de Juan 4:20. He says there, if you Dice, are, si no amas a tu hermano a quien ves, how can you love? ¿cómo amarás a Dios a quien no ves? If you don't, Si no amas, you are missing. estás perdiendo el punto. You are missing. Te life. estás perdiendo la vida, porque la vida es amor y el amor es vida. People of God, Pueblo de Dios, actuemos en lo que ha dicho Dios. let us obey what Obedezcamos lo que Dios ha ordenado. Let us do it. Hagámoslo. Acting on the word. Actuar en la palabra es actuar en unidad con Dios. You are agreeing. Estás de acuerdo con Dios. Acting on the word. Actuar en la palabra es dejar a Cristo actuar a través de ti. Do you understand what I'm talking ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, pueblo de Dios? No puedo oírte. ¿Entiendes?
Acting on the word Actuar la palabra is letting es Christ. dejar que Cristo tenga derecho a obrar en ti. Acting on the word Actuar en la palabra le da a Cristo la oportunidad de sanarte, de bendecirte to deliver. y de liberarte. Anytime we act on the word, Cuando actuamos en la palabra, algo entra en nuestro espíritu que incrementa nuestra seguridad de que sí, somos hijos de Dios. it is acting on Es the word actuar en la palabra that builds faith. lo que edifica la fe en el creyente. Child of God, Hijo de Dios, escucha esto. hear this. Escucha esto. If you do not, Si no actúas en la palabra, God is. Dios es impotente en ti. If you do not, Si no actúas en la palabra, God is. Dios es impotente en ti. Is lifeless, No tiene vida. dormant. Está dormido en ti. And my Y mi mentor mentor say, decía, no voy a dejar de citar a mi mentor. "Oh Lord, thank you, Oh Señor, gracias Jesús. thank you Jesus, Gracias Jesús for the life of por prophet." la vida del profeta Tibi Joshua. He said, "What?" Él dice, qué cristiano tan inútil que no actúa en la palabra. He said, "What a useless." Dice, qué cristiano tan inútil que no actúa en la palabra. We are made. Somos hechos espirituales por vivir en la palabra y porque la palabra viva en nosotros. And if we must, Y si debemos crecer espiritualmente, debemos hacer, actuar, obedecer la palabra, for spiritual, porque el crecimiento espiritual es una función de la obediencia a la palabra de Dios. and our obedience Y nuestra obediencia es la única prueba de nuestra fe en Dios. is the only proof of our faith. Es la única prueba de nuestra fe en Dios. Y la obediencia Is expressed se expresa en la acción, no con palabras, that what the Bible como la Biblia dice en Mateo 21, del versículo 28 al 31. is expressed. Se expresa en acciones, no en palabras. The way of El camino de la obediencia es el camino de la bendición, for God always, porque Dios siempre recompensa la obediencia. it does No necesariamente recompensa a las personas listas, las personas buenas, las personas ricas. ¿Él recompensa a quién? A las personas obedientes. People of God, Pueblo de Dios, let us awake. despertemos por el juicio venidero. When God Almighty Cuando Dios Todopoderoso to reward venga a recompensar a la humanidad, quiero decir, a preguntar a los verdaderos creyentes, question will not be la pregunta no será quién adoró en la mayor iglesia, not who can no, read quién puede leer y citar la escritura del Génesis from Genesis, al Apocalipsis, not who no, quién puede can teach and preach, enseñar y predicar sermones poderosos, not who no, quién puede ayunar y orar todo el día, not just no solo como los buenos oradores, the word here, los oidores de la palabra, the good los listener. buenos escuchadores, It will be será quien escucha, believe cree and y obedece la palabra de Dios. I leave you. Te dejo aquí en fe, pueblo de Dios. I pray that the Lord Oro que el Señor Todopoderoso will bless your bendiga heart tu corazón and give you the grace y te dé la gracia para actuar en su palabra, to do His para hacer su palabra, to live in His para vivir su palabra, in Jesus. en el nombre de Jesús. Thank you. Gracias, Señor Jesús.